Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 96, debilitado. Zald había luchado en una ocasión contra el Behemoth, el rey de la tierra, una de las tres grandes misiones, junto a la familia Zeus. Durante aquella legendaria batalla, se había comido la carne del Behemoth. El poder que obtuvo de ello fue aterrador, suficiente para llevarlo más allá de sus límites y permitirle derribar al Behemoth de un solo golpe. Pero la carne y la sangre del Behemoth eran terriblemente venenosas. Ni el nivel más alto de resistencia anormal, ni los antídotos más potentes, pudieron eliminar ese veneno de su cuerpo. Permaneció latente en sus venas como una maldición lenta, carcomiéndolo poco a poco. Incluso ahora, Zald seguía sufriendo ese dolor. Tanto él como Alfia eran monstruos entre genios, bendecidos y malditos por los cielos a partes iguales. Una de ellas estaba destinada a morir joven a causa de una enfermedad incurable y los brutales efectos secundarios de su habilidad. El otro había quedado irrecuperable a causa de un veneno lo suficientemente potente como para arruinarlo incluso a él. Oktar era una de las pocas personas que sabía que Zald había sido envenenado. Pero ni siquiera él sabía que ambos guerreros ya estaban al borde de la muerte. Al sentir que Zald se debilitaba bajo la presión de sus ataques, Oktar supuso que el veneno del Behemoth se había activado en medio de la pelea. Además, Bakusaiga estaba consumiendo con avidez demasiada magia de Zald para seguir lanzando esos destructivos tajos, lo que impedía que el hombre pudiera suprimir el veneno por más tiempo. Oktar decidió que tenía que aprovechar esta oportunidad ahora, mientras aún existía. Con la bestificación activa, su capacidad física básica ya había alcanzado el límite del nivel 7. Pero este estado le suponía una tensión insoportable a su cuerpo, y no podía mantenerlo durante mucho tiempo sin autodestruirse. Así que optó por acabar con todo de un solo golpe. Comillas: te derrotaré, Zald. Con un rugido salvaje, Oktar derribó a Tenken con todas sus fuerzas. La gigantesca hoja espectral se precipitó hacia la calle como un rascacielos derrumbado. Ante el impacto descendente, Zald salió disparado hacia atrás, atravesando más de una docena de edificios abandonados antes de detenerse finalmente. Pero Oktar ya estaba por encima del lugar donde aterrizó, agarrando su verdadera espada con ambas manos antes de rugir y blandirla de nuevo hacia abajo. Sonido metálico. Otra media luna azul surgió del filo de Bakusaiga y se estrelló de frente contra la enorme espada espectral. El enfrentamiento entre ambos causó destrucción en todo horario. Cada choque de sus armas provocaba temblores que recorrían la ciudad, sacudiendo la tierra e incluso las montañas distantes. Incluso a varios kilómetros de distancia, Finn podía sentir esa fuerza abrumadora a través de las suelas de sus botas. Como capitán de la familia Loki, una de las dos únicas grandes facciones que quedaban en pie, ahora se veía obligado a aceptar la amarga realidad de estar alejado del frente de batalla. En comparación con esos dos monstruos anormales que luchaban a lo lejos, lo único que podía hacer era intentar salvar la ciudad mediante la estrategia. Capitán, ¿hay algo que pueda hacer?, preguntó Raúl con nerviosismo mientras se acercaba a Finn. Se obligó a hablar, pero su cuerpo tembloroso delató el miedo que llevaba profundamente enterrado. De pie detrás de él, la chica gato aquí extendió la mano de inmediato y lo jaló hacia atrás por su armadura. Raúl, idiota, ¿quieres morir? Raúl bajó la mirada, molesto por su franqueza. Simplemente, quería hacer algo útil. Aquí tiene razón, Raúl, ahora mismo, eres una de las personas que necesita protección. Quedarte aquí es lo mejor que puedes hacer, dijo Finn. No había mucha emoción en su voz. En todo caso, sonaba frío. Raúl seguía intentando resistirse a las palabras de aquí, pero oír a Finn decir lo mismo hizo que palideciera. Espere, capitán, dijo aquí rápidamente, sobresaltado por lo brusco que sonaba su tono. Ella no esperaba que Finn le hablara así a su subordinado. Pero Finn la ignoró. Raúl, aquí, lo que hicieron anteayer fue excelente, pero aunque hayan alcanzado el nivel 2, su fuerza aún no es suficiente para sobrevivir en un campo de batalla como este. Finn hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. No se trata de insultarte, simplemente, no necesitas pelear todavía, no mientras nosotros, los veteranos, sigamos en pie. Mientras decía eso, varias figuras encapuchadas aparecieron silenciosamente detrás de él. Eran veteranos de confianza de la familia Loki,
Personas que habían estado allí desde el principio y que ayudaron a convertir a la familia en lo que era. Finn tiene razón. Todavía no es vuestro turno, chicos. No hay necesidad de desperdiciar vuestras vidas con tanta prisa. Senpai. Raúl miró a los miembros mayores de la familia Loki, personas que ya se habían retirado del servicio activo, pero que ahora habían vuelto al campo de batalla una vez más. Su corazón se retorció dolorosamente. ¿De verdad sigo siendo tan débil? Incluso después de alcanzar el nivel 2, solo pudo hacer retroceder a la primera línea. Si fuera él, desde luego no tendría este aspecto tan patético. Si tuviera su fuerza, no me quedaría aquí parado esperando a que otros me protegieran. Raúl bajó la cabeza, la frustración lo consumía por completo. Apretó los puños con tanta fuerza que le temblaban, y antes de darse cuenta, las lágrimas empezaron a resbalar por sus mejillas. Pensé, que tal vez ahora podría hacer lo mismo que hace Riley-san, parece que solo me estaba engañando a mí mismo. En el instante en que pronunció ese nombre, la expresión de Finn cambió. La situación se tornó seria en un instante. Miró fijamente a Raúl y habló con voz solemne, no te compares con ese joven, Raúl, tengo grandes esperanzas puestas en ti, pero jamás deberías verlo como un rival, ni siquiera como alguien a tu mismo nivel. Si lo haces, podrías caer en un pozo de desesperación del que jamás saldrás. Al oír esas duras palabras, Raúl rompió a sudar frío. Su situación no se puede explicar con palabras como genio, va más allá, es una verdadera anomalía, algo que no se ajusta al sentido común de este mundo. En ese mismo instante, en lo más profundo de la mazmorra, Riley se desplazaba a gran velocidad junto a un grupo de trabajo especial, con 3 espadas envainadas colgando de su cintura. La misión de este equipo era fundamental. Tenían que interceptar a los monstruos que los dioses malignos habían invocado dentro de la mazmorra y matarlos antes de que pudieran amenazar Babel. Tras una cuidadosa reflexión, Finn reunió al grupo con los mejores combatientes de las fuerzas aliadas. 9 infiernos, Riverial Hosalf, nivel 5. Elgarm, Gareth Landrock, nivel 5. Princesa de la Espada, Ice Wallenstein, nivel 2. Scarlet Arnell, Alice Lovell, nivel 3. Yamato Rindou, Goji no Kaguya, nivel 3. Gale, Ryu León, nivel 3. Sendero, Lira, nivel 3. Yasa, Ardee Barma, nivel 3. Riley, sin nombre, nivel 3. Esos 9 conformaban la totalidad del equipo de ataque asignado para exterminar al monstruo. Según los últimos informes, la criatura había nacido en el piso 37, en los pisos profundos. Incluso según estimaciones conservadoras, su fuerza rondaba el nivel 6, con una potencia bruta a la par de la de un verdadero jefe de piso. Pero el combatiente de nivel 6 de la ciudad tuvo que permanecer en la superficie para enfrentarse a Zalde. Así pues, no les quedó más remedio que enviar un equipo de élite cuidadosamente seleccionado, luchadores capaces de enfrentarse a rivales de mayor nivel. Comillas, estamos a punto de entrar en el piso 18. Manténganse alerta, gritó alguien. El grupo salió corriendo de la escalera y se dirigió al pasillo que conducía al piso 18. Pero en el momento en que entraron, una ola de calor sofocante los golpeó con fuerza. Algo andaba mal. Muy equivocado. Se suponía que el piso 18 era un paraíso natural dentro de la mazmorra. Con sus bosques, lagos cristalinos y abundantes fuentes de agua, era conocido como el paraíso del laberinto, una zona segura. Pero el calor seco y sofocante que recorría aquel pasaje daba la sensación de conducir directamente a la boca de un volcán. Charla. Una piedra suelta rodó bajo la bota de Alice, y ella frunció el ceño. Comillas, ¿qué demonios es esto? ¿Lo recordé mal? ¿Se supone que este es el piso 18? No. Riley y los demás contemplaron la escena en ruinas que tenían delante, incapaces de creer que aquel fuera el mismo suelo apacible que habían visto en expediciones anteriores. No quedaba ni un solo trozo de verde. El suelo se había partido en todas direcciones, plagado de profundas grietas. Bajo esas aberturas irregulares, la lava fundida se agitaba y brillaba. Solo imaginar qué tipo de poder antinatural podría convertir el piso 18 en un infierno como este era suficiente para ponerles los pelos de punta. Capítulo 97, Alfia. El piso 18. Comillas, ¿por qué se ha convertido el piso 18 en esto? Los frondosos bosques, las onduladas llanuras y los lagos cristalinos habían desaparecido. La tierra arrasada y un calor sofocante y opresivo tomaron su lugar. La altísima temperatura ambiente puso a prueba la resistencia incluso de un aventurero de nivel 3.
Una exposición prolongada a este lugar cocinaría a una persona viva desde dentro hacia afuera. Comillas, ¿cómo pudo pasar esto? Ardea apretó los puños, desconsolada por la devastación. Este santuario guardaba innumerables recuerdos entrañables para ella y Riley. Ahora, no quedaba más que un páramo desolado. Comillas, ¿dónde está el enemigo? Ryu examinó el paisaje en ruinas. Al no aparecer ningún objetivo, un profundo ceño fruncido surcó su rostro. 3000 metros más adelante, el suelo agrietado brillaba con un intenso color rojo fundido. Riley y la vanguardia siguieron el resplandor mientras una imponente columna de llamas surgía del cielo. El geyser de fuego perforó la corteza, destrozando la gruesa roca madre desde abajo y fundiendo un enorme cráter que atravesó la barrera física que separaba los pisos 18 y 19. El perímetro de la reciente grieta quedó reducido a lava hirviente y sobrecalentada. Riley contempló con los ojos muy abiertos la magnitud de la destrucción. Ese tipo de poder bruto, incluso captar la onda expansiva ambiental derretiría la carne humana. Un impacto directo vaporizaría a un aventurero de nivel 3, sin dejar cadáver intacto. Comillas, mantén la guardia. Rivera alzó su bastón. Mientras recitaba cánticos a gran velocidad, creó una barrera defensiva localizada sobre el equipo de la expedición. Su expresión se tornó sombría. Esto es obra de nuestro objetivo. Está destruyendo la roca madre para sortear el trazado natural del laberinto. Reforzó su postura. La barrera ha sido traspasada. Se acerca. Prepárense para interceptar. Atacaremos primero. Preparen su magia. Carguen sus ataques más poderosos y acaben con ella en una sola andanada. Una voz fría y serena interrumpió las órdenes de Rivera. Eso no sirve. Rivera se estremeció. Se dio la vuelta y vio a una mujer encapuchada de pie a escasos pasos de distancia, eludiendo por completo su radar sensorial. Alfia. Riley entrecerró los ojos, reconociendo la silueta bajo la tela. No le habló de inmediato. En cambio, simplemente la observó. Comillas, identifícate, exigió Rivera. La mujer no respondió a la pregunta. En cambio, dijo, mientras yo esté aquí, no interferirás. Un brillo peligroso apareció en los ojos de Rivera. Comillas, ya te lo advertí, Gareth. El enano acorazado se mueve rápidamente, apareciendo justo en el punto ciego de la mujer. Su pesada hacha de batalla de 2 manos se estrelló contra su frágil cuerpo. Qué ruidoso, qué vulgar. La mujer alzó la mano izquierda y la presionó contra el hacha enorme que descendía desde atrás. Sus movimientos parecían lentos y elegantes, pero desafiaban la lógica, se movía más tarde, pero llegaba primero. En el instante en que sus dedos desnudos rozaron el filo del hacha, el arma se detuvo en seco. Que las pupilas de Gareth se contrajeron hasta convertirse en pequeños puntos. Su golpe con toda su fuerza se topó con una pared inamovible. Un brazo delgado, que parecía lo suficientemente frágil como para romperse bajo su propio peso, mantenía a raya su fuerza bruta. Comillas, imposible, exclamó Rivera sin aliento. Aunque tenía ciertos prejuicios raciales hacia los enanos, nunca había dudado de su fuerza. La fuerza bruta e inquebrantable siguió siendo la virtud que definió la raza de Gareth. Comillas, ¿quién eres exactamente?, exigió Rivera. La mujer vaciló, y su tono bajó a un murmullo apenas audible. Comillas, yo. Ojalá los muertos dejaran de reírse. Con un solo dedo, golpeó el filo plano del hacha. Un estampido sónico concentrado detonó al impactar, Gareth gritó mientras la onda expansiva cinética lo lanzaba hacia atrás por los aires. Una cadena superpuesta de explosiones acústicas obligó al resto de la vanguardia a prepararse y retroceder. La violenta ráfaga de viento arrancó la capa de Alfia, dejando al descubierto su piel pálida, su cabello blanco y sus ojos heterocromáticos. Aunque sus párpados permanecían cerrados, Riley sintió el peso de su mirada clavada en él. Comillas, eres. La compostura de Rivera se hizo añicos en el momento en que reconoció ese rostro. Ella gritó instintivamente el nombre del monstruo, comillas, Alfia la silenciosa. Comillas, ¿quién es ese?, preguntó Alice, recuperando el equilibrio tras la explosión acústica. Gareth se levantó del suelo, frotándose el pecho magullado. Comillas, idiota. ¿Acaso no conoces la historia? Esa mujer es la última ejecutiva superviviente de la familia Era. Comillas, la familia Era. Ardee, Ryu y los demás miembros de Astraea se quedaron paralizados. Hace décadas, la familia Era reinaba como la facción más fuerte e indiscutible de la ciudad. Su legado rozaba el mito de lo intocable. Habían gobernado la cima de Horario junto a Zeus con un dominio abrumador. Si trasladáramos a cualquiera de sus élites a la era moderna, serían considerados héroes sin igual.
Y ahora, un fantasma de aquella época dorada les bloqueaba el paso. No era una ejecutiva cualquiera, advirtió Gareth. Era la aventurera más talentosa que la familia Era jamás había producido. No bajen la guardia ni un segundo, o morirán. Alfia asimiló sus valoraciones con expresión impasible. Lo mismo se aplica a ustedes dos. Tras un cántico hipercondensado, Satanás Berion se activó. La presión del viento generada por aquella explosión de ruido arrastró a todos por los aires. El impacto en una amplia zona sacudió sus huesos y órganos. Si la barrera localizada de Riviera no hubiera amortiguado la fuerza cinética, ese único golpe habría neutralizado a la mitad de su vanguardia. Usando su zampacuto como muleta, Ardee se obligó a ponerse de pie. Comillas es tan fuerte, así que, esta es la familia Era, operan en un plano de existencia diferente al nuestro. La enorme disparidad de poder bruto paralizó al grupo. Todos se quedaron paralizados, excepto uno. Comillas Pierce, Gonrimaru. Ice lanzó su pequeño cuerpo por los aires. La zampacuto que sostenía en la mano se transformó sin problemas en Shikai, adoptando la forma de un estoque. Comillas ataque de trueno. Ella clavó el acero 3 veces en rápida sucesión. 3 rayos irregulares cayeron desde el techo de la caverna. La serenidad del alma. Sin levantar la cabeza, Alfia accionó el detonante de Silentium Iden. Una capa de barrera invisible neutralizaba fácilmente los rayos de Ice. Niño imprudente, aprende cuál es tu lugar, reprendió Alfia. Ella respondió con un fluido golpe de mano, cuchillo dirigido al pecho de Ice. Antes incluso de que esa mano la alcanzara, Ice ya sentía como se le erizaba cada vello del cuerpo y un escalofrío le recorría la espalda. Comillas oleada, agua y cielo, Nejibana. Un torrente de agua a presión se dirigió hacia el brazo extendido de Alfia. Ardee aprovechó la oportunidad crucial y blandió su tridente para interrumpir el golpe fatal. Siguiendo la marea que se aproximaba, Alfia retiró el brazo. Esquivó el ataque de agua con un elegante giro. El contraataque de Ardee falló, pero le dio a Ice el tiempo suficiente para retirarse. La joven princesa de la espada jadeaba en busca de aire, su supervivencia dependía de una fracción de segundo. No era ninguna exageración. Si esa mano desnuda hubiera impactado contra su cráneo, este se habría hecho añicos. Capítulo 98, Danku. Rayleigh notó una sutil discrepancia. Alfia se estaba conteniendo. Al principio, albergó dudas. Sin embargo, su decisión de esquivar el tridente de Ardee en lugar de neutralizarlo con Silentium Iden demostró que había perdonado a Ice. Ella siguió desempeñando el papel del mal necesario, utilizando el campo de batalla como un brutal campo de entrenamiento para la siguiente generación. Un rugido gutural resonó desde las profundidades. Instantes después, una figura se retiró a la caverna, flanqueada por un miembro superviviente de la escolta de Evilus. Fue el artífice de esta pesadilla. Tinieblas eternas. Parece que nuestros invitados por fin han llegado, anunció Erebus con una amplia sonrisa. Tal como lo prometí, este dios les trae el fin. Tras su espectacular presentación, una bestia colosal emergió a la superficie. Completamente oscuro y rebosante de energía caótica, el monstruo lanzó un rugido que heló la sangre de todos los aventureros presentes. Alice se quedó mirando la imponente abominación. Comillas, ¿qué es eso? Una serpiente alada. No, es un dragón. Uf, es repulsivo. Con un cuerpo tan enorme, ¿todavía puede volar? La capitana de Astraea expresó sus quejas sin dudarlo un instante. Erebus extendió los brazos. Esta es una bestia invocada por mis divinos hermanos. Es la pura maldad alimentada por la mazmorra, atraída a la superficie a través de un arcano divino. Llamémosla, el mal supremo. Ahora bien, héroes de horario, lucha con todas vuestras fuerzas. El apasionado discurso de Erebo hizo que Rayleigh no pudiera evitar preguntarse cuántas veces habría ensayado el dios en privado para que su actuación pareciera tan natural. Una mancha dorada se lanzó hacia la bestia. De todos los presentes, solo Rayleigh reaccionó a tiempo. Más precisamente, él ya sabía que Ice tendría una reacción extrema. Usando Sumpo, Rayleigh apareció junto a Ice y la levantó con una mano, inmovilizándola bajo su brazo. Ice luchó contra su agarre con una ferocidad animal, con la mirada fija en el mal supremo. Comillas Rayleigh, suéltame, quiero pelear, quiero matar a esa cosa. Cuando su lucha resultó infructuosa, Ice pareció recuperar un atisbo de cordura. ¡Ay! Riviera corrió hacia ella, con el rostro pálido de preocupación. No actúes por impulso, reprime el deseo, no dejes que te domine. La rara habilidad de Ice, vengadora,
nació directamente de su odio insondable hacia los monstruos. Frente a las criaturas que aparecen en las mazmorras, proporcionaba un aumento asombroso a todas sus estadísticas principales, otorgándole la ventaja letal para derrotar a oponentes de nivel superior al suyo. Reinaba como una superhabilidad con muy pocos iguales en el mundo inferior. Y contra enemigos de tipo dragón, tenía una bonificación especial adicional. En términos prácticos, enfrentarse a un dragón aumentó artificialmente el rendimiento de combate de Ice en 2 niveles completos. Sin embargo, este poder tuvo un alto precio. Sacó a la superficie la oscuridad que acechaba en el corazón de Ice. Si se dejaba llevar por el odio, perdería la cordura. Y una vez que perdiera completamente la razón, jamás se recuperaría. Se convertiría en una berserker sin mente, luchando sin cesar. Era un destino peor que la muerte. Temiendo precisamente este escenario, Rivera rara vez perdía de vista a Ice. Actuaba como una guardiana protectora, ganándose el cariñoso, aunque burlón, apodo de Mamá Rivera por parte de sus compañeros de la familia. Ice, respira, controla la ira, no dejes que te controle a ti, le instó Riley. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Se debatía entre sus brazos, desesperada por acortar la distancia. Frente a aquel malvado dragón, era como si algún poder dentro de Ice la impulsara, haciéndola desesperada por derrotarlo. Riley pronto se dio cuenta de una terrible verdad. A pesar de tener un nivel superior, la fuerza física bruta de Ice superaba su agarre. Gracias a la influencia de Avenger, su estadística de fuerza aumentada superó su calificación de rango S. Comillas tempestad, exclamó Ice al viento. Se desató un violento vendaval que hizo que Riley perdiera el control. Se lanzó contra el mayor mal como una bala disparada. Amplificada por el encantamiento de Ariel, acortó la distancia en un instante. La hoja del estoque de Gonrimaru crepitó con relámpagos dentados. Auge. Un estruendo de trueno rasgó el aire. El gran mal lanzó un grito de dolor, la princesa espada de nivel 2 había logrado herirlo. Eso fue demasiado absurdo. Así que este es el verdadero peso de una habilidad especializada. Riley carecía de cualquier rasgo equivalente, lo que le impedía percibir esa emoción en particular. El modificador antidragón de Ice, junto con su conocimiento de la futura hazaña antiminotauro de cierto conejo, demostró que las habilidades condicionales impactan mucho más fuerte de lo que implican las estadísticas estándar de Falna. En todo el campo de batalla, Gareth y la vanguardia de Astraea mantuvieron un ataque a alta velocidad contra Alfia. Durante una breve pausa en el fuego cruzado, la mujer de cabello blanco desvió la mirada. ¿Qué miras? ¿No te necesitan ahí?, le preguntó a Riley. Riley captó el significado oculto tras su fría indiferencia. Por ahora, dejaría que las chicas recibieran una dura pero necesaria lección de su legendario senpai. En cuanto a él, había llegado el momento de cazar un dragón. Riley esbozó una sonrisa cómplice. Corrió a toda velocidad por la tierra arrasada, llegando junto a Rivera justo cuando Ice preparaba otro ataque. Comillas Bankai. 2 enormes hileras de espadas gigantescas se abrieron paso a través del suelo tras él. Senbon Sakura Kageyoshi. Ordenó a la marea de cuchillas rosas que se estrellara contra el gran mal. A pesar de su tamaño colosal, el dragón luchaba contra el implacable y demoledor enjambre. Pero la bestia contraatacó. Un rayo concentrado de energía sobrecalentada atravesó la tormenta floral, se dirigió directamente hacia Riley, Riveria y Ice, quienes se encontraban justo en su punto de mira. Era el mismo ataque de aliento devastador que había derretido la roca madre entre los pisos. Los ojos de Rivera se abrieron de par en par al darse cuenta de que no tenía tiempo para recitar un conjuro de escudo adecuado. Comillas Bakud número 81, Dank, gritó Riley. 3 imponentes barreras transparentes se materializaron en el aire ante ellos. El aliento del dragón se estrelló contra los muros espectrales. La inmensa fuerza cinética y el calor abrasador se dispersaron por la superficie, sin lograr traspasar la línea defensiva. Riley exhaló un profundo suspiro. Ejecutar un hechizo Kira en los años 80 sin un encantamiento puso a prueba sus reservas. Sin embargo, fiel a su reputación, Dank resistió el ataque con firmeza. Comillas esto es, magia defensiva, Riveria miró fijamente la barrera ondulante. El poder defensivo de ese hechizo fue suficiente para resistir un ataque del mal supremo. Según sus cálculos, este monstruo tiene la fuerza de un aventurero de nivel 6. Riley era apenas de nivel 3. De verdad el Bankai de una Zanpakuth amplificaba tanto el poder mágico. Además,
Hasta este momento, ¿cuántas habilidades diferentes había demostrado ya este chico? Hechizos sin cánticos, manejo de espadas de élite, juego de pies a gran velocidad y defensa absoluta. Esto no era algo que una persona común pudiera lograr. Sacudiéndose la sorpresa, la elfa superior examinó su flanco. Joven, ¿te encuentras bien? Capítulo 99, Soren Sokatsui con todo su poder. Los aventureros generalmente se ajustaban a arquetipos establecidos, magos, guerreros, exploradores y sanadores. A la hora de formar un grupo, estos roles dictaban posiciones de combate específicas: vanguardia, guardia media, retaguardia y apoyo. Guerreros y combatientes fuertemente armados conformaban la vanguardia. Los combatientes expertos en hostigamiento a media distancia o en interceptar maniobras de flanqueo ocupaban la guardia media. La retaguardia protegía a los magos y a los especialistas en combate a larga distancia. En una batalla campal, la vanguardia atrajo la atención del enemigo, inmovilizó a los objetivos y absorbió el daño. Esto creó un entorno estable para que la guardia media infligiera daño sostenido y les dio a los magos de la retaguardia unos segundos vitales para recitar sus hechizos. Sin embargo, los arquetipos rígidos no definían a todos los aventureros. Los magos no estaban relegados exclusivamente a la retaguardia. Un ejemplo paradigmático era el espadachín mágico, un guerrero capaz de ejecutar combates cuerpo a cuerpo a alta velocidad mientras recitaba simultáneamente magia letal. Un espadachín mágico todoterreno. Esa era la evaluación actual de Riviera sobre Riley. En las últimas semanas, ella se había encontrado con el chico varias veces y había presenciado de primera mano su estilo de combate. Como alta elfa, no tenía los conocimientos necesarios para juzgar sus habilidades como herrero. Ella solo podía evaluarlo como un compañero de lucha. Primero, el combate cuerpo a cuerpo. La destreza de Riley con la espada demostró ser excepcionalmente aguda. A juzgar únicamente por su técnica, destacaba incluso entre la élite de horario. A continuación, la movilidad. Su agilidad le permitió evadir el seguimiento visual de los aventureros de primer nivel. Finalmente, su producción mágica. Lanzaba hechizos ofensivos a gran velocidad y barreras defensivas sin recitar ningún conjuro, combinando a la perfección ataque y defensa. Podía realizar curaciones localizadas y manejaba una magia de atadura única capaz de inmovilizar a sus objetivos en pleno movimiento. Ese nivel de utilidad era increíblemente raro, lo que le permitía neutralizar a sus oponentes en múltiples frentes. Cuanto más crecía un espadachín mágico, más dominante se volvía. Este enorme potencial fue la razón principal por la que la familia Loki depositó tantas expectativas en Ice Wallenstein. Dejando a un lado el trauma personal de Ice, su potencial futuro como espadachina mágica seguía siendo prácticamente ilimitado. Comillas, no dejes de moverte, ladró Riley en señal de advertencia. Extendió los brazos y atrajo a las dos bellezas, la veterana elfa superior y la joven princesa de la espada, hacia un fuerte abrazo. Un poder espiritual estalló bajo sus botas mientras su figura se desvanecía de la zona de la explosión, dejando tras de sí una breve y floreciente flor de partículas espirituales. Incluso utilizando el Sumpo a su máxima potencia, cargar con el peso muerto de dos personas limitaba su alcance. Riley apenas logró recorrer 25 metros antes de que su impulso se detuviera. Una fracción de segundo después de que sus botas tocaran la tierra, el mal supremo desató un segundo y aterrador ataque de aliento. El rayo borró las coordenadas exactas que acababan de ocupar. La letal explosión abrió una enorme zanja en la tierra, que se extendía varios kilómetros en la distancia sin un final visible. El ataque se asemejó a una incisión quirúrgica que atravesaba los órganos internos de la mazmorra. La roca madre, derretida por el rayo sobrecalentado, emitía un resplandor rojo intenso y furioso. El calor extremo provocó un breve destello de luminiscencia. Al entrar en contacto con el aire ambiente, la roca fundida se enfrió y se solidificó formando parches irregulares de vidrio negro. Rivera no se inmutó ni se quejó de que Riley la maltratara. Alzó su bastón, apoyando las botas en la tierra en ruinas, y comenzó un cántico rápido. Presagio del fin, nieve blanca y brillante. Al anochecer, desatad la furia del vendaval. Luz sellada, tierra helada, ventisca que llena los cielos, triple invierno, comillas. Me llamo Alf. El cántico del alto elfo provocó una fluctuación masiva en la magia circundante. El repentino aumento de la energía ambiental atrajo de inmediato la atención de todo el campo de batalla. Era una regla establecida en la mazmorra:
Cuando un mago de alto nivel acumulaba poder, la densa firma mágica lo convertía en el objetivo principal de cualquier monstruo en las cercanías. Comillas en Bonzakura. Rayleigh controló los millones de pétalos dispersos, uniéndolos en una sola y altísima hoja. La espada gigante surgió del suelo, golpeando la parte inferior del gran mal y haciendo que su enorme mole perdiera el equilibrio. Rayleigh volvió a dispersar el acero, enviando el enjambre a lo alto del aire, donde se condensó en una espada espectral aún más grande que colgaba directamente sobre el cuello de la bestia. El mal supremo fijó su mirada odiosa en Rivera, desesperado por interrumpir su lanzamiento. Pero el implacable enjambre destructor de Rayleigh mantuvo a la bestia inmovilizada, impidiéndole atacar. Para la maga más poderosa de Horario, 9 infiernos, ese breve lapso de supresión le proporcionó tiempo suficiente para finalizar su magia de ataque de tercer nivel. Comillas Winfimbulvetr. Rivera pronunció el verdadero nombre del hechizo. 3 furiosas ventiscas localizadas convergieron directamente sobre el gran mal. Un frío penetrante, un frío absoluto, se extendió rápidamente por la enorme figura del monstruo. En menos de 3 segundos, la bestia, que se debatía violentamente, quedó atrapada en una gruesa y dentada tumba de hielo sólido. Sin embargo, tanto Rayleigh como Riveria sabían que un monstruo nacido para masacrar dioses no caería ante un solo hechizo. Comillas oh, señor, máscara de sangre y carne, toda la creación, aleteo de alas, tú que llevas el nombre de hombre. Comillas infierno y pandemonio, la barrera marina se levanta, marcha hacia el sur. Aprovechando el breve lapso que brindó el hechizo de congelación de Riviera, Rayleigh juntó las manos. Apuntó con ambas palmas directamente al monstruo congelado y comenzó el encantamiento completo para un ki de alto nivel. No hace mucho, solo podía ejecutar una versión pirata e inestable de este hechizo recurriendo a un ingenioso truco que implicaba un doble conjuro. Esta vez, al recitar el conjuro completo, se preparó para desatar la versión completa y sin restricciones. A máxima potencia. Ad número 73, Esren Skaksui. Una esfera de poder espiritual azul condensado se materializó entre las palmas de Rayleigh. La capa exterior parecía transparente y albergaba un núcleo azul brillante y resplandeciente. Era una masa de llama volátil y altamente comprimida, llevada al borde de la masa crítica. Soltó el sello. Apuntando directamente al centro del mayor mal, desató la devastadora carga. Un doble torrente de llamas azules explosivas surgió hacia afuera, envolviendo por completo al dragón congelado. La explosión resultante fue catastrófica. Con el monstruo como epicentro, todo lo que se encontraba en un radio de 300 metros fue engullido por un rugiente mar de fuego azul. Atrapado en el infierno, el mal supremo se retorcía, desgarrando su tumba helada. Profundas grietas se extienden por la prisión helada de Riviera. Tras ser alcanzada por el abrumador choque térmico de Esren Skatsui, más de la mitad del grueso hielo que envolvía a la bestia se hizo añicos y se derritió. Las explosivas llamas azules cubrieron las escamas expuestas del monstruo, obligándolo a gritar de agonía. Pero los daños siguieron siendo superficiales. La brutal fuerza destructiva de Esren Skatsui no logró infligir una herida mortal a la bestia. TCH, como era de esperar de una anomalía engendrada por la mazmorra para desafiar a los dioses. Su fuerza no era ninguna broma. Incluso un haz completamente recitado en los años 70 carecía de la potencia de fuego necesaria para perforar su piel blindada. En las cercanías, Riviera no consideró el ataque como algo insignificante. Las caóticas llamas azules le recordaron al jefe del piso 27, el gobernante de la cascada azul, el dragón de 2 cabezas, Ampisbaena. El ataque más letal de Ampisbaena era un devastador aliento de llamas azules, con el calor suficiente para reducir un cuerpo humano a cenizas en una fracción de segundo. Las llamas azules que rugían en ese momento por la caverna compartían esa misma aterradora característica. Aunque las llamas de Rayleigh carecían del volumen abrumador de un jefe de piso, a juzgar únicamente por su rango, el nivel de amenaza del hechizo superaba en 2 niveles completos su categoría de peso. Comillas a... Aprovechando la brecha momentánea en su ataque coordinado, el Ice rompió la formación. La menuda espadachina, envuelta por completo en una ráfaga de viento localizada, se lanzó directamente hacia la cabeza agitada del gran mal. Comillas morir. La hoja del estoque de Gonrimaru crepitaba con densos relámpagos mientras otra capa de viento feroz se enroscaba a su alrededor. Capítulo 100, la Eventin. Al tratarse de un tipo de magia de encantamiento, el viento de Ice era claramente anormal.
Tomando como punto de referencia el Agaris Alvesint de Alice, su rendimiento fue inferior al del viento de Ice por un margen mucho mayor que un simple margen pequeño. Se desconocía el motivo. Pero lo más probable es que estuviera relacionado con los orígenes de Ice. Los padres de Ice eran el rey mercenario, Albert Waldstein, y el gran espíritu, Arya. Pero se supone que los espíritus no pueden tener hijos. Por muy poderoso que fuera el rey mercenario, no podía crear algo de la nada. Por eso, los orígenes de Ice eran extremadamente misteriosos. No cabía duda de que había heredado el poder tanto del rey mercenario como del espíritu. Comillas a. El potente ataque de Ice se estrelló violentamente contra la cabeza del gran mal. Su largo cuello serpentino se balanceaba, y la enorme cabeza de dragón se mecía varias veces, como si aquel golpe le hubiera hecho ver estrellas. Pero la potencia de fuego no fue suficiente. Un ataque de ese nivel no bastaba para acabar con el mal supremo. Aunque conectara 20 o 30 golpes más como ese, probablemente seguiría sin tener un efecto realmente decisivo. No deberíamos detener a Ice por ahora. Rivera, que siempre se había preocupado por Ice, de repente habló, cambiando inesperadamente de opinión. Dijo, en lugar de detener a Ice, sería mejor dejar que, en este estado, reprima al mal supremo. Lo que debemos hacer es acabar con él cuanto antes. En cuanto el mal supremo sea derrotado, Ice se liberará inmediatamente de esta locura. Rayleigh asintió. Estoy de acuerdo. En ese caso. Entonces, demostremos de lo que somos capaces. Zas. La figura de Rayleigh desapareció del lugar donde se encontraba en un instante. Incluso Riviera no pudo evitar maravillarse de la potencia de esa técnica de movimiento. No solo era rápido, sino que además el sonido que producía estaba suprimido a un nivel extremadamente bajo. Y no hubo movimientos preparatorios evidentes antes de moverse, ni rigidez alguna después de que el movimiento terminara. Para un mago, este era prácticamente el peor tipo de enemigo. Sin mencionar que este enemigo también podía usar magia. Bakut número 62, Yapporancan. La figura de Rayleigh apareció en el aire en un instante, justo encima del gran mal. Lanzando el hechizo sin encantamiento alguno, generó un pilar de luz azul entre sus manos y lo arrojó con saña contra el monstruo. Mientras volaba por el aire, el único pilar azul se dividió en más de una docena, convirtiéndose en una red descendente de luz. Esas barras atravesaron el cuerpo del gran mal y clavaron su enorme figura al suelo. Especialmente sus alas. Rayleigh les prestó especial atención. Bakut número 63, Sajsa Baku. Cadenas doradas brotaron hacia el monstruo que tenía delante. Varias cadenas gruesas se enroscaron alrededor de todo el cuerpo del gran mal. Comillas florece salvajemente, Rurihiro Kujaku. Rayleigh liberó el Shikai de su segunda Zampakuz mientras unas enredaderas de color azul comenzaban a crecer salvajemente. Las resistentes enredaderas se enroscaron alrededor del gran mal y comenzaron a drenar frenéticamente el poder mágico que había en su interior. Comillas Raur. Al mismo tiempo, un rugido penetrante y ensordecedor brotó de la garganta del monstruo. Ice, que era quien estaba más cerca del gran mal, quedó destrozado en el acto. Pero todo su cuerpo estaba envuelto en viento, así que no había de qué preocuparse por ella. A Rayleigh también le perturbó ese sonido, sintiendo una oleada de malestar, pero aún así lo soportó y no se detuvo. Muros de arena de hierro, torre con forma de monje, hierro incandescente, hierro hirviendo, silencioso hasta el final. Bakut número 75, Gochtekkan. Tras recitar el conjuro completo, Bakut número 75 invocó 5 enormes pilares de hierro. Su tamaño era tan imponente que uno podría confundirlos con torres de hierro que se derrumbaban. Los 5 pilares de hierro, de unos 10 metros de altura cada uno, se estrellaron contra la columna vertebral, las alas y la cola del gran mal, inmovilizándolo por completo contra el suelo. Después de hacer todo eso, Rayleigh quedó jadeando. El uso consecutivo de tantos kits de números altos había mermado seriamente su poder espiritual. Afortunadamente, en ese momento, el capullo de la flor de Rurihiro Kujaku ya había florecido. Arrancó la flor cargada de magia y la sostuvo en su boca, usándola para restaurar su energía espiritual. Esos hechizos. Al ver con sus propios ojos cómo Rayleigh desataba toda la cadena de Bakut, los ojos de Riveria se abrieron aún más. Este chico, ¿de verdad tenía tantos tipos de magia? Si se suman los hechizos ofensivos que había usado antes, el número total de hechizos que había utilizado parecía acercarse a las 2 cifras. ¿Cómo fue posible?
3 espacios mágicos deberían haber sido el límite del mundo inferior. Incluso para una persona tan especial como ella, que había dividido un solo hechizo en 9 variaciones, eso ya era extraordinariamente raro, prácticamente único en su especie. No. Y lo que es más importante, era claramente humano, así que ¿cómo pudo haber dominado la magia hasta tal punto? Se suponía que los elfos eran la raza indiscutible del mundo inferior en lo que a talento mágico se refiere. ¿Podría tratarse de alguna habilidad especial? Habiendo presenciado innumerables héroes con anterioridad, la princesa elfa no negaría una realidad ya confirmada ante sus ojos. Si existía, entonces era razonable. Si parecía inexplicable, eso solo significaba que la información disponible era insuficiente. Sin embargo, aunque sentía una profunda curiosidad, ahora no era el momento de investigarlo. Bien hecho. Rivera ofreció unas palabras de alabanza y luego comenzó su canto. La melodiosa voz del elfo resonó por todo el campo de batalla. Dentro de poco, las llamas se desatarán. El fuego de guerra que avanza silenciosamente, la destrucción ineludible. El cuerno de batalla resuena en lo alto, envolviéndolo todo en una guerra salvaje. Ven, llama del loto carmesí, aniquilación misericordiosa. Comillas, tú eres la encarnación del fuego kármico. Comillas, eliminen a miles y miles, y pongan fin a esta gran guerra. Quema todo hasta convertirlo en cenizas, espada de Surtur, comillas. Me llamo Alf. La oleada de magia que emanaba de Riviera hizo temblar incluso a Rayleigh. Al encontrarse él mismo inmerso en esa marea de magia, sintió como si incluso el aire se hubiera espesado y solidificado. Sus sentidos se vieron afectados, abrumados, por aquella intensa fluctuación. Lo único que podía sentir ahora era la inmensidad y la profundidad de ese poder mágico. Así que estos eran los 9 infiernos. Un escalofrío recorrió la espalda de Rayleigh, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. La magia del mago más poderoso de la ciudad. Ahora, estaba a punto de florecer. BZZZZ. Unas venas rojas brillantes se extendían por el suelo, con centro en Riviera. Esas venas desprendían una sensación extremadamente peligrosa. Y cuando Riveria pronunció el nombre de Levatein, una espada mágica de fuego atravesó la tierra, mostrando sus colmillos a través del piso 18. Era una llama. Una columna de fuego tras otra brotó de aquellas venas carmesí. Las aterradoras llamas parecían gigantescas espadas llameantes que atravesaban el enorme cuerpo del gran mal e incluso lo rodeaban por completo. Poder de fuego absoluto e abrumador. A pesar de la barrera que Riviera había levantado entre ellos, Rayleigh aún podía sentir el calor aterrador. A esta temperatura, un trozo de tela seca podría incendiarse por sí solo. En un instante, la tierra ya arrasada se transformó en un infierno de fuego. La escena que tenía ante sí hizo que Rayleigh pensara en cierta Zampakut. Rijin Hakka. La Zampakut de tipo fuego más poderosa, cuya frase de liberación, reduce toda la creación a cenizas, encarnaba a la perfección el poder de la espada para quemar todo en el mundo. Si el poder de su Bankai se manejara mal o incluso se dejara escapar ligeramente del control, podría destruir toda la sociedad de almas. Incluso un monstruo de nivel 6, si recibiera un golpe como este, debería estar acabado. Este era el poderío militar de los 9 infiernos, ni siquiera un ser de nivel 7 probablemente podría resistirlo de frente. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.